encontrar y oír al personaje que más profecía hable, el que más profetiza, el que más habla en lenguas, el que más tiene profetizas en su iglesia. Parece que como que la gente eso le llama la atención, como que, oh, wow, yo quiero que va a ir ahí porque ahí, como que ahí se mueve el Espíritu de Dios, dicen, ¿verdad? Aunque muchas veces no es así. Hemos visto de hombres que han profetizado y han dicho profecías y han sido todas falsas. Hemos visto hombres como han anunciado la venida de Cristo Jesús en tal fecha y ha sido falso. Hemos visto de personas que usan el supuesto título, porque este ya no es un don para ellos, sino es un título de profeta para abusar, para estafar a la iglesia. Pero parece que para mucha iglesia eso es de llamarle la atención, como que eso es algo fuerte para la iglesia. Y eso les causa confusión, porque es que este profeta dijo, es que aquel otro dijo, es que ahora dijo, es que esto dijo. Pero realmente, hermano, nosotros no debemos de andar por lo que dicen los profetas de hoy, ¿verdad? Porque los profetas de Dios que están escritos en la Biblia, hay que tomar en cuenta sus escritos. Pero los profetas que se han levantado, que se han autonombrado hoy, les tenemos que tener cuidado porque son peligrosos. Pueden apartar de la fe a las personas. Y eso es muy tremendo. Aleluya. Mucha iglesia le llama la atención eso. Muchas veces han descuidado lo más hermoso de Dios que nos ha regalado, que es la salvación por medio de Jesucristo, su Hijo. Aleluya. Muchas veces, por escuchar profetas, por escuchar a fulano, sultano, ¿verdad? Dejamos el evangelio aparte y nos vamos tras un evangelio diferente y dejamos el evangelio que Dios nos ha regalado. Aleluya. Es muy importante para la iglesia cuidar el evangelio de Dios, no el evangelio que hablan hoy ciertos personajes, ciertas personas, sino el evangelio que Dios nos ha dado, aleluya, en nuestras manos. Aleluya. A muchos hoy le llama más la atención un profeta que, aleluya, que mata, deshace virus, deshace huracanes, que profetiza, que declara, que decreta y que manda y que ordena. Aleluya. Que la muerte del Señor Jesucristo. Para mucha iglesia, desgraciadamente, es más importante un profeta que ordena, que decreta, que grita, que habla, que mata, que deshace, que desbarata, que la muerte misma del Señor Jesucristo. Le ponen más atención a un profeta, lo cuidan más que cuidar la fe en el Señor Jesucristo. Eso es tremendo. Eso es delicado, hermano. Aleluya. Muchos le ponen más atención a eso que a la muerte misma y a la resurrección del Señor Jesucristo. Le llama más la atención, aleluya, del que más gente tiene en su iglesia, del que más habla en lenguas, del que más tiene profetizas en sus congregaciones. Le llaman, yo no sé. Ahora, no es malo tener un don de profecía. No es malo tener profetizas en la iglesia. No es malo que se hable en lenguas de ninguna manera. Lo malo es el abuso. Lo malo es el desorden. Eso, aleluya. Pero a mucha iglesia le llama, aleluya, la atención eso que al mismo Cristo. Le llama más la atención el predicador que dice más profecías que uno que predica el evangelio de Jesucristo. Es diferente, hermano. Hay personas que se dedican solo a decir profecías, aunque sean falsas, pero se dedican a decir profecías. Y mucha iglesia tiene la atención metida ahí, porque dice, oh, wow, me dijo una profecía. Y saben lo tremendo de la situación. Muchas veces, aleluya, la iglesia le pone más atención a todas las cosas, mucho más que el evangelio del Señor Jesucristo. Y eso es peligroso, muy peligroso. El apóstol Pablo nos habló de tiempos peligrosos que iban a venir.
Ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 usted lee, el apóstol le dice a Timoteo, le dice, también debes de saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y nos da una lista de personas que empieza a nombrar y de las que hoy estamos dándonos cuenta, de las que hoy están en nuestros días. Esos tiempos postreros que habló el apóstol Pablo ya no van a venir. Esos tiempos postreros ya están aquí. Esos tiempos peligrosos que dijo el apóstol Pablo ya no vienen en camino, ya están aquí. Por eso es que la confusión en la iglesia hoy en día. ¿Cuánta iglesia no está confundida hoy en día? ¿Cuántos hermanos ya no se quieren congregar por la confusión? ¿Y saben por qué se confundieron? Por dar oído a fábulas y no al evangelio del Señor. Porque el evangelio de Cristo no confunde. El evangelio de Cristo, aleluya, es sencillo para que nosotros lo entendamos. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de esta doctrina básica en la iglesia, hermano. Vamos a hablar acerca de la muerte del Señor Jesucristo, del Cordero de Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios. Mire lo que dice ahí en el texto que le dije que buscaran, hermano, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29 al 31. Ahí dice la palabra de Dios, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo de Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es primero que yo. Esto que dijo Juan. Y yo no le conocía, mas para que fuera manifiesto Israel, vine yo bautizando con agua en las orillas del Jordán. Juan estaba bautizando, aleluya, en la orilla del Jordán, allá en Betabara. Ahí estaba bautizando él, cuando Jesús vino para ser bautizado por Juan. Y dice la Biblia que Juan le dijo a Jesús, Señor, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú quieres que yo te bautice? Y el Señor Jesús dijo, deja ahora, déjalo así, bautízame nada más. Y bueno, y Juan bautizó al Señor Jesús, aleluya. Bendito sea el Señor. Pero lo que aquí dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo importante. Esa es la base. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Que puede perdonar, aleluya, los pecados que sean más grandes, que sean más terribles. Él los puede perdonar, aleluya. ¿Y por qué Juan se refirió a un cordero? ¿Por qué dijo que Jesús era un cordero si no era un cuadrúpedo? No tenía lana, no venía ahí gritando, ¿verdad? ¿Verdad que no? Jesús no venía haciendo eso. Jesús era un humano. Pero Juan le dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué se refirió Juan a un cordero? Miren, vamos a la historia entonces. En Éxodo, aleluya, capítulo 12, hermano. Del versículo 3 en adelante vamos a estar leyendo, gloria a Dios. Ahí vemos, hermano, por qué Juan es que se refirió a un cordero. Aleluya. Porque es que Juan nombró a Jesús como cordero. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a mirar por qué es que Juan, aleluya, miró a Jesús o nombró a Jesús como un cordero. Aleluya. Bendito sea Dios. Dice que, gloria a Dios, 12:3 en adelante. Es que en el tiempo antiguo, hace muchos años, Dios habló con Moisés y le dijo que sacrificara a un cordero. ¿Por qué un cordero? Porque los corderos, hermano, entre todos los animales, los corderos son los más mansitos. Los corderos son, hermano, los animales que no andan, ¿verdad? Ahí
no se necesita tanto corretearlos para alcanzarlos, para agarrarlos. Los corderos, aleluya, por ser los corderos también son un animal, son presa para cualquier animal, aunque claro, no son fáciles, ¿verdad? Por causa de la lana que tienen, pero son presa para cualquier cazador, cualquier animal cazador. Entonces ahí en el capítulo 12, verso 3 dice, Dios le dijo a Moisés, dile a toda la congregación de Israel que el día 10 de este mes, cada uno tome un cordero por familia. Tome cada uno un cordero por familia. En el 10 de este mes, y ese mes era el mes de Abí, o el mes de Nisan, que viene siendo, ese mes está entre más o menos entre el 17 de marzo al 15 o 17 de abril. Entre esos 2 meses está el mes de Abí. Y Dios le dijo, en ese tiempo era el 14 de ese mes. Y Dios le dijo, este es el mes para ustedes, el inicio de los años. Aleluya. Entonces, ese cordero iba a ser, aleluya, porque los judíos estaban de esclavos en Egipto y el faraón no los dejaba ir. No los quería dejar ir. Entonces Dios les dijo que tomen un cordero. Pero miren cómo debía de ser el cordero. No debía de ser cualquier cordero, ¿verdad? No podían ofrecer cualquier animal. O sea, cualquier cordero, pues, así flaco, todo pachón, todo piojoso, todo enfermo. No podían hacer eso. Miren lo que dice el verso 5. El animal será sin defecto. Miren eso. El animal será sin defecto. Cuando dice esto, quiere decir que no debe estar enfermo, que no debe de estar con una pierna o un pie quebrado. No le debe de faltar, si caso que tenía cuernitos, no le debe de faltar uno. No tenía que estar ciego del ojo, no tenía que, de verdad, tener una oreja cortada. Dice, tenía que estar sin defecto, aleluya. Y debería ser un macho, y lo iban a tomar de las ovejas o de las cabras. Un macho cabrío o un cordero. Eso es lo que Dios les mandó. Un animal, aleluya, que fuera sin defecto. Y saben, este animal no solamente, ¿verdad?, buscaban a ver entre que no tenga defecto. No, este era un animal que ellos escogían. Ellos escogían y decían, para el año que viene, este animalito, este corderito va a ser el que vamos a sacrificar, el que vamos a ofrecer por nuestros pecados. Y lo cuidaban de tal manera que no se enfermara, lo cuidaban que engordara, que estuviera gordito, le daban de lo mejor. Lo hacían su mascota. Ay, lo querían, lo amaban. No vaya a pensar que lo andaban ahí arriando con varas, pegándole, no. Por eso es que también, aleluya, era algo que tenían que desprenderse. ¿Por qué? Porque amaban a la ovejita, amaban al corderito, lo querían. Entonces no era fácil para ellos ir, voy a ver morir mi animalito. Es como cuando ahora usted, ¿verdad?, que tienen un perro, un gato que lo quieren mucho, ¿verdad? Y de repente pasa un carro y atropella al gato o al perro. ¿Acaso usted dice, ay, qué bueno que atropellaron el perro? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que siente, como que si le hubiera pasado a usted mismo? Entonces ellos con el cordero les pasaba lo mismo. No era cosa de desprenderse, si ahí está el cordero, claro que es animal. No, lo amaban y también era difícil desprenderse de él, aleluya. Bendito sea el Señor. Dice el verso 7, verso 6, dice, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, anote este detalle, la sangre, note la sangre, ese detalle, métaselo a su cabeza, a su mente, aleluya, guárdelo en su corazón, la sangre. Ahorita vamos a hablar de la sangre, aleluya. Y lo pondrán entre los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer el cordero.
El dintel, ya saben que es arriba de la casa, el cabezal de ahí donde sale uno de la puerta, ese es el dintel, los dos postes son en los dos lados de la puerta. Ahí ellos tenían que agarrar un ramillete y lo hacían como una brocha, lo mojaban en la sangre y lo untaban en el dintel y en los postes. Eso es lo que hacían, la sangre. Y miren, ahorita vamos a ver por qué la sangre. Dice, y tomarán la sangre. Y cuando dice la tomarán, no se está refiriendo a tomársela. Cuidado ahí, no vayan a confundir el texto. Cuando dice de tomarán la sangre, no está refiriendo de tomársela, de bebérsela. Está hablando de tomarla, de agarrarla donde está para llevarla y pintar los postes, untarla en los postes, no pintarlo, sino untarla en los postes. Y la pondrán en los dos postes y el dintel de las casas en que han de comer. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Miren, ¿para qué sirve la sangre? Por señal. Es una señal. Cuando nosotros, aleluya, pensamos en la sangre de Cristo, la sangre de Cristo es una señal para nosotros. No es cualquier cosa. Por eso es que decimos que la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. ¿Por qué? Porque tiene el poder para limpiar todo pecado, toda maldad. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar. Aleluya. Todas nuestras inmundicias en nuestro corazón tiene poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque dice la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Miren, hoy viene el día donde Dios va a herir la tierra mundialmente. Viene el día donde Dios va a derramar su ira en la tierra. Pero las personas que tienen la señal de la sangre de Cristo no van a sufrir, aleluya, no van a tener plagas, aleluya, porque no van a estar para sufrir plagas. Pero esas son las personas que tienen la sangre, la señal de la sangre. Cuando no tienen la señal de la sangre, hay personas que dicen, ¿cómo me va a lavar la sangre? ¿Cómo me va a limpiar la sangre? Al contrario, me ensucia. Pero no la sangre de Cristo, mi hermano, amigo. La sangre de Cristo tiene el poder de limpiar, aleluya, lo más sucio de nuestra alma, lo que ha penetrado en nuestro corazón. Cualquiera que sea el pecado, puede ser, no sé, brujería, robaste, mataste, pecaste, adulteraste, ¿qué hiciste? Cristo tiene poder para limpiar el pecado más sucio. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, por eso cuando Juan vio a Jesús, aleluya, ahí en el capítulo 1 que leímos de Juan, se refirió a él como el Cordero de Dios. Porque lo vio y dijo, miren, este es el cordero. En los corderos, la sangre de los corderos en el tiempo antiguo, en el tiempo de la ley de Moisés, servían para cubrir los pecados del pueblo de Israel. Y quiero decirles un detalle tan tremendo, que muchas veces el pueblo de Israel llevaba su cordero para ofrecer sacrificio y a veces Dios no lo aceptaba. A veces Dios decía, no. Quédense con sus pecados. Eso era terrible para el pueblo de Israel. Era terrible, hermano. Porque entonces tenían que esperar con sus pecados otro año. Porque no era cosa de que cada 8 días vamos con el Señor, nos arrepentimos y nos perdona el Señor. En el tiempo de la ley no era así, hermano. Por eso muchas veces yo no entiendo a personas, hermano, que tratan de enleizarse, tratan de judaizarse, tratan de volver a los ritos de la judaización. Y yo no los entiendo. ¿Cuál es el beneficio? Si antes, hermano, si te quedabas, tenías que esperar otro año. Y quién sabe si vas a llegar a ese otro año.
Muchas veces el sacerdote que ofrecía el sacrificio era muerto en el altar, ya no salía. Y cuando pasaba eso, era señal de que Dios no quería perdonar al pueblo. Y tenía que esperarse otro año. Aleluya. Pero hoy en día el beneficio que tenemos de parte del Señor, que no tenemos que esperar otro año, hermano. No tenemos que esperar ni siquiera otro día. Aleluya. Podemos confesar nuestros pecados, venir ante el Señor y pedirle a Dios, límpiame con tu sangre. Y Él tiene poder para limpiarnos, hermanos, de toda maldad. Tiene poder de perdonar nuestros pecados. Aleluya. Por eso, hermano, mire, como cristianos nos conviene estar bajo la gracia del Señor Jesucristo. Nos conviene, aleluya. ¿Para qué vamos a judaizarnos? ¿Para qué vamos a querer volver a los ritos de antes? De la ley de Moisés. Primero que somos gentiles, hermano, y que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Algo que nos pasó a nosotros los gentiles fue maravilloso, hermano, grande, misterioso, grandioso. Nosotros sin buscar la gracia del Señor, sin andar atrás de la gracia de Dios, miren, nos encontramos de frente con ella, hermano. Los judíos, hermano, que andaban buscando la gracia todos los días, todos los años, hermano, no la pudieron encontrar, no la pudieron alcanzar. Dios engrandeció su misericordia. Por eso el apóstol Pablo dice, abundó el pecado. ¿Y qué hizo Dios? Sobreabundó su gracia. Aleluya. Esa es, mire, hermano, esa es la misericordia de Dios para la iglesia. Por eso no debemos, hermano, tratando de judaizar, hay personas que se meten a guardar los sábados, a guardar, hermano, y ni siquiera guardan la ley. Dicen ellos que cuando guardan el sábado es porque es la ley, así manda Dios y ese es el sábado, hermano. Pero si ni siquiera están circuncidados, entonces ¿qué ley estás guardando? Porque para que una persona empiece a guardar la ley, lo primerito es que tiene que estar circuncidado. Y si no está circuncidado, ¿de qué ley estás hablando? ¿De qué ley? La Biblia dice en Santiago, y también lo dicen los mandamientos allá en los 5 libros del Pentateuco, que cualquiera que quebrante en un solo mandamiento ya es deudor de todos. Y nosotros como hermano, como iglesia, hermano, pues nos conviene en el nombre del Señor, aleluya, con todo respeto, con todo, aleluya, con toda sujeción y temor en el Señor, nos conviene estar en la gracia del Señor. Nos conviene, aleluya, y debemos de permanecer en ella. Bendito sea el Señor. Entonces, en ese tiempo, los judíos sacrificaban un cordero, y ese cordero con la sangre, hermano, tenían que agarrarla, hermano. Los sacerdotes, incluso los sacerdotes untaban, hermano. Por eso los católicos hoy en día lo siguen haciendo. De ahí sacaron la tradición del pueblo judío, que cuando mojan, hermano, y empiezan a aventar agua, dicen ellos agua bendita, no ninguna agua bendita, ¿verdad? Pero ellos dicen así, de ahí copiaron. Porque el pueblo de Israel mojaba literalmente, hermano, su dedo y aventaba sangre del cordero al pueblo de Dios. Aleluya. Eso es lo que hacía el sacerdote. Aleluya. Y con esa sangre, hermano, pues gloria a Dios. Imagínense, hermano, en el tiempo el sacerdote metía el dedo y aventaba, rociaba. Y cualquiera que le caía una gotita, imagínense. Era una gotita para ver qué le caía, hermano. Pero era un rito que Dios les había ordenado, aleluya. Y la sangre servía para perdonarle los pecados al pueblo de Israel. Y ahora la sangre de Cristo nos sirve a nosotros para que nos seamos perdonados de nuestros pecados. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso Juan el Bautista comparó a Jesús con un cordero. Porque el cordero servía para quitar pecados. Y Jesús nos sirve para quitar nuestros pecados. Aleluya. No es que Juan estaba desvariando. ¿Cómo llamas cordero a un ser humano? Pero no se preocupe, porque hoy en día ya no los llamamos corderos, les decimos burros. Cuando no nos entienden, ¿verdad? Lo primero que decimos, especialmente si somos mexicanos,
lo primero que decimos es burro, ¿verdad? Pero Juan no estaba diciéndole a Jesús que era un animal, sino que estaba representando al animal que servía, aleluya, para perdonar los pecados al pueblo de Israel. Y Jesús sirve, aleluya, para todo el mundo, perdonarle sus pecados, limpiarle de toda maldad. En Isaías capítulo 53, aleluya, ahí nos dice cómo Dios escogió a su propio Hijo para redimirnos de nuestros pecados. Y miren cómo el Señor Jesús, aleluya, miren lo que dijo el profeta Isaías 7 siglos antes de que Jesús naciera. 7 siglos antes. ¿Y saben qué? El profeta Isaías pensaba que él iba a ver esto que él predicó. Él pensaba, él estaba diciendo, no, yo espero ese día que prediqué, se va a cumplir. Pero ¿saben? No lo vieron. Y se cumple lo que dice, aleluya, la palabra en Hebreos, que otros predicaron e indagaron y vieron para cuándo iba a ser la gracia, aleluya. Y la gracia iba a ser para nosotros en nuestros días. Bendito sea Dios. Miren lo que dice ahí Isaías 53. Vamos a leer del 1 al 6. Aleluya. Dice ahí: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá como renuevo delante de él, delante de Dios. Y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, en el Señor Jesús, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, acuérdense que Isaías era un judío. Isaías era un israelita. Y aquí, por lo tanto, les estaba hablando a los israelitas. ¿Y quiénes fueron los que escondieron de él el rostro? ¿Qué no fueron los judíos, hermanos? Los que cada vez, ¿tú qué Dios vas a hacer? Este blasfema, se compara con Dios. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo? A cada rato los judíos le estaban confrontando. Y por eso dice aquí, aleluya, aleluya, ¿no? Dice como raíz de tierra seca. ¿Y quién quiere una raíz de tierra seca? ¿Para qué? ¿Para qué sirve una raíz de tierra seca? Solamente para hacer fuego. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cuáles hombres, hermano? Acuérdense de Caifás, del sumo sacerdote, de los escribas, de los saduceos, de los fariseos. ¿Cómo lo menospreciaron al Señor? Y se está cumpliendo. Cuando ellos estaban despreciando, se estaba cumpliendo lo que dice aquí en Isaías. Se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Y ese es, aleluya, ese es el poder de un verdadero profeta. Mire, 700 años, 7 siglos antes, profetizó Isaías antes de que naciera el Señor. Él no había visto, él no estaba mirando, oh, mire, ya lo vi, cómo lo desprecian, cómo lo tratan mal. No, él no vio eso. Sencillamente fue inspirado por el Espíritu Santo, profetizó esto. Y 700 años después vino y se cumplió. Ahí estuvieron los escribas, los saduceos, los fariseos, el sumo sacerdote, Anás y Caifás. Ahí estuvieron para menospreciar al Señor Jesús, para hacerle lo que dice aquí, varón de dolores. Porque ellos fueron los que lo experimentaron en quebranto. Ellos fueron los que los agarraron. Anás hasta, sí, Caifás hasta se rompió los vestidos porque dijo blasfemia. Y tremenda cosa, hermano. Dice experimentado quebranto y como que escondimos de él el rostro. Aquí dice como que escondimos. Isaías estaba incluyendo ahí con ellos. Porque quiero decirle que los sacerdotes sí se dieron cuenta que Jesús era el Hijo de Dios. Sí se dieron cuenta. De tal manera que hasta llegaron a decir, nos conviene que Él muera y no que todo el pueblo se meta en problemas. Entonces sí se dieron cuenta. Pero más sin embargo, como que se hicieron los que no sabían. No hay que creerle. Así se hicieron, hermano. Por eso dice, aleluya, fue menospreciado y no lo estimamos, como que escondimos de él el rostro.
como les dije hace rato, Isaías era un judío, un israelita. Y les estaba hablando a los judíos. No le estaba hablando a las naciones, a los judíos. Aunque espiritualmente entran todas las naciones ahí. Pero literalmente le estaba hablando a los judíos. Aleluya. Ciertamente, dice el verso 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. ¿Y qué no sufrió esto el Señor Jesús? Cuando ellos lo entregaron a los romanos, cuando lo entregaron a los gentiles, ¿qué no los gentiles le pusieron una corona de espinas? ¿Qué no los gentiles fueron, lo azotaron, lo abofetearon, se burlaron de él? Por causa de los hermanos, porque los judíos lo llevaron, los gentiles nomás lo hicieron. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo muchas veces dijo, al judío primeramente y también al griego. El Señor Jesús muchas veces mandó a sus apóstoles, no vayan a los demás, vayan a las ovejas perdidas de Israel primero. Y aquí dice, aleluya, Dios cargó el pecado, aleluya, cargó en él el pecado de todos nosotros, al judío primeramente y también al griego. O sea, cuando dice también al griego, representa al gentil, a todas las naciones, a todo el mundo, aleluya. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces cuando Juan vio a Jesús y dijo, el que quita el pecado del mundo, se refería, aleluya, a esta profecía. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo quita el pecado, perdona el pecado, aleluya. Bendito sea su nombre. Ahora vamos ahí en Mateo capítulo 27, hermano. Vamos a comparar la cita que acabamos de leer de Isaías con este evangelio de San Mateo. 27, vamos a leer el capítulo 27, verso 28. Aleluya. Bendito sea el Señor. Al 32. Dice ahí la palabra de Dios. No abrió su boca. ¿Y qué dijo Isaías? Aleluya. Que como cordero fue llevado al matadero. Y saben yo una cosa que he experimentado. Yo no que sea un asesino, ¿verdad? Me siento mal decir que he matado un corderito y un chivo, ¿verdad? Un macho cabrío. Me siento mal, ¿verdad? Pero lo he hecho. Y de los dos, el más difícil de morirse es el chivo. Porque hace una gritadera y una patadera. Grita, patalea, se quiere parar y no se quiere morir. Especialmente cuando ve el cuchillo. Empieza a grite y grite. Pero he matado corderitos que no hacen nada, no dicen nada, no gritan nada, no patalean. La única pataleada que echan es cuando ya se murieron. Como decimos, literalmente estiran la pata. Es lo único. Pero realmente son calladitos, no hablan, no hablan, ¿verdad? No gritan, es lo que quiero decir. Uno les mete la daga, ¿verdad? En el pescuezo y se mueren y sin estar haciendo tanta bulla. Aleluya, pero los cabros no son así, esos son tremendos, aleluya. Por eso es que nosotros, en vez de ser cabros, debemos de ser corderos, ovejitas del Señor, aleluya. El Señor dice que no abrió su boca. Dice ahí en Mateo 28, dice, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. ¿Qué significa este manto de escarlata? La escarlata o púrpura o morado es un manto que solamente en ese tiempo lo usaban la gente importante, los reyes especialmente. Sin querer los judíos vistieron a Jesús como rey. Sin querer ellos estaban burlando. En su burla, sin darse cuenta, lo vistieron de rey.
¿Por qué? Porque, miren, el enemigo muchas veces hace cosas, hermano, donde él solito se mete la daga hasta adentro. Y cuando se da cuenta, ya no puede hacerlo. Entonces, dice ahí, le desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata. O sea, un manto rojo, carmesí, un manto fuerte, hermano, que solamente lo vestían la gente importante, los reyes en especial. Y Jesús era rey, aunque no lo quisieron aceptar, no lo quisieron confesar públicamente, era rey, es rey de reyes y señor de señores. 29 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. ¿Y quién es el personaje que lleva una corona? Los reyes, el rey, no de espinas, ¿verdad? Pero llevan una corona. Jesús le tocó una de espinas, pero lo vistieron como rey, aleluya. Y dice, y le dieron una caña en su mano derecha. Todo esto lo tiene un rey. O sea que ellos vistieron a Jesús como rey, pensando que se estaban burlando de él. Y no sabían que lo estaban confesando, lo estaban proclamando rey. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Por eso es que Jesucristo, hermano, muchas personas dicen, ¿cómo es que venció si lo mataron en la cruz? ¿Cómo? ¿Dónde está su victoria? ¿Sabes que muchas veces se gana más fácil cuando aparentemente estás perdiendo? A veces es mejor que bajes la guardia que a que te pongas en guardia y te vaya peor. Así el Señor Jesús, hermano, no se defendió, dice, no abrió su boca, se burlaron de él, lo desnudaron y dijeron, bueno, ellos piensan que se están burlando de mí, pero no saben lo que están haciendo. A su mismo rey, y ahí empezaron, hermano, dice ahí, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Ellos pensaban que era una burla, pero era una verdad, lo que estaban diciendo. Salve rey de los judíos, le decían. Y dice que le escupían, tomaban la caña que le habían dado y le golpeaban en la cabeza. ¿Y qué cree que pasa cuando tienes una corona de espinas en la cabeza y te dan un cañetazo? ¿Qué crees que te va a pasar? Una sobadita, va a decir, un masaje. Te va a brotar la sangre, hermano. Oh, aleluya. Te va a brotar la sangre. A Jesús literalmente le brotó la sangre, hermano, cuando le daban de cañetazos, porque él tenía, hermano, espinas. Imagínense, póngase espinas ustedes, hermano, un tantito. Es como, vamos a decir, usted sabe que aquí hay un montón de clavos parados así, y usted viene, mete la mano y luego le pisa la mano a ver qué le pasa. ¿Qué le va a pasar? Se le van a hincar los clavos y después va a salir sangre. Por eso, hermano, aleluya, la sangre, acuérdese que es por señal. La sangre, y la sangre de Cristo es la señal de la iglesia, aleluya. ¿Por qué? Porque con la sangre es que son redimidos, son limpiados nuestros pecados, aleluya. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, pero no le quitaron la corona, se la dejaron. Dice, y lo llevaron para crucificarlo. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevara la cruz y lo llevaron a crucificarlo. Lo crucificaron. ¿Y qué dice Isaías? Como que lo tuvimos por olvidado de Dios, como maltratado de Dios, como castigado de Dios. Y nosotros como que nos hicimos los que estábamos haciendo la voluntad de Dios. Escarneciéndolo, pensábamos que estábamos agradándole a Dios. Por eso, en una de las palabras que el Señor Jesús dijo, fue cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque de verdad no sabían, hermano. Estaban ciegos. Su entendimiento, hermano, no daba fruto. Estaban de su ira, de su enojo, de su envidia que tenían de él. Les había cegado el entendimiento, hermano. No entendían.
Cuando ellos gritaron, la sangre de Él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, no entendían que se estaban echando una maldición. Y no era cualquier maldición, hermano, era la maldición del Hijo de Dios, imagínense. Y yo nomás quiero preguntarles, hermano, ¿cuántos de ustedes saben cómo le fue al pueblo judío durante los últimos 2000 años? ¿Cómo le fue? ¿No fue, hermano, desterrado de su lugar? ¿No fue desterrado de su lugar? ¿No fue echado a las naciones? Casi, hermano, se desaparece. ¿No le fue muy mal en el tiempo de Hitler? ¿Saben por qué? No es que Hitler era el demonio, no es que Hitler, wow, no tanto era eso, era parte de eso. Pero lo más que era que ellos mismos habían pedido una maldición para ellos. Y claro, pues bueno, ya en el dolor, pues no, ni se acordaban que se habían echado una maldición. Pero muy posiblemente si se hubieran acordado y hubieran pedido perdón a Dios, posiblemente no hubiera habido 6 millones de judíos muertos en las casas de concentración. Muy posiblemente, ¿me entienden? Porque ellos echaron esa maldición. Ellos dijeron, la sangre de Él sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Ellos trataban. De verdad, hermano, su entendimiento estaba cerrado. Estaba totalmente embrutecido. Estaban desenfrenados, hermano, en su ira, en su enojo, en su envidia, y no quisieron entender hasta que le fue mal. Bendito sea Dios, gloria a Dios que hoy el pueblo judío ha sido redimido, está siendo vuelto a su pueblo, está teniendo su pueblo ahí en su lugar, ¿cómo se dice? Su nación. Bendito sea Dios. Yo no me estoy alegrando de que le fue mal, sino al contrario, le doy gloria a Dios. Lo que todas tratan de hacer es hincapié de lo que ellos dijeron y de cómo les fue. Si leemos, hermano, la historia, los últimos 2000 años, bueno, empezando desde el 14 de mayo de 1948 para atrás. De ahí para atrás, hermano, usted lee la historia de los judíos y pobres judíos, hermano, les fue mal, muy mal. Casi, hermano, eran desaparecidos. Pero Dios guardó el remanente. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, hermano, eso es lo que dijo el Señor Jesús. Perdónales porque no saben lo que hacen. Aleluya. Y realmente no sabían lo que hacían. Ellos pensaban que estaban sirviendo a Dios y no sabían que estaban, hermano, crucificando al Hijo de Dios. No lo supieron hasta que fue demasiado tarde. Porque ellos sí lo entendieron, hermano. Usted lee las escrituras, especialmente en San Mateo, y usted se va a dar cuenta, hermano, de que ellos sí supieron de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero dijeron, vamos a negarlo. Especialmente cuando Jesús resucitó. Dijeron, oh, wow, nadie iba a resucitar sino solo el Mesías. Solo el Hijo de Dios podía resucitar. Entonces Jesús fue el Hijo de Dios. ¿Y qué dijeron? Shh. Le dieron plata, le dieron dinero a los soldados que estaban guardando la tumba y les dijeron, no digan nada a nadie y nosotros vamos a decir que vinieron sus discípulos de noche, se lo robaron y no sabemos dónde está. Eso da a entender, hermano, que sí supieron de que era el Hijo de Dios. Aleluya. Porque no estaban ignorantes de las escrituras. Bendito sea Dios. Pero bendito sea Dios que el Señor tuvo misericordia no solamente del pueblo gentil. Dios tiene misericordia del pueblo judío también hoy. Lo que quiero decirle, hermano, que la iglesia no se compone solamente de gentiles, sino de judíos y gentiles. Especialmente cuando la iglesia empezó, hermano, aleluya, a fluir, a crecer, el número más grande era de judíos. Los primeros, hermanos, cristianos fueron judíos. Fueron los primeros, la primera iglesia que se levantó, aleluya, los primeros a quienes les predicó el apóstol Pedro, que se convirtieron 5,000 y luego 3,000 fueron judíos. Es la primera iglesia que estuvieron bajo la gracia del Señor. Y hoy en día sigue habiendo muchos judíos también que se convierten al Señor, hermano. Muchos judíos también que se convierten al Señor. En la iglesia de Cristo hay judíos, aleluya, cristianos, y se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia cuando suene la final trompeta.
esos judíos. Hay otros que no. Aleluya. Bendito sea el Señor. Veamos verso 32, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Derramó su sangre, aleluya. Dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas. Estoy en el capítulo 28, ¿no? Capítulo 28 de San Mateo, verso 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Por qué? Aleluya, dice aquí que los soldados quebraron las piernas de los dos ladrones que estaban al lado de Jesús. Se las quebraron sencillamente porque no querían que quedara colgado alguien en una cruz antes del día de la Pascua. Acuérdense que el día en que crucificaron a Jesús fue antes de la Pascua. Entonces no podía haber alguien colgado en un madero en el día de la Pascua. Entonces ellos dijeron, apresurémonos, si no se mueren vamos a matarlos. Y dice que les quebraron las piernas para que se murieran. Entonces se murieron y después de que se murieron con las piernas quebradas, los bajaron. Y dice que cuando vieron a Jesús, dice que Jesús ya estaba muerto. Entonces no fue necesario quebrarle las piernas. Pues ya está muerto, ¿para qué? Mas sin embargo hubo este soldado que se atrevió, ¿verdad? Y quiso averiguar que si de verdad estaba muerto. Dice que le traspasó el costado a Jesús. Y de su costado dice que salió agua y sangre, o sangre y agua. Y dicen, hermano, dicen que médicamente, clínicamente, dicen que cuando sale agua y sangre es porque el cuerpo ya no está fluyendo, ya no tiene la circulación de la sangre que necesita. Entonces se mezcla la sangre con el agua porque nuestro cuerpo es casi el 90%, no sé si el 90 o 70% agua. Y solo un porcentaje de sangre, hermano. Entonces, dice que se mezcla el agua con la sangre y eso es señal que ya la persona no tiene vida. Señal de que ya la persona no tiene vida. Entonces, cuando le salió agua o cuando le salió sangre y agua a Jesús, era señal de que él estaba muerto completamente. Había muerto. Aleluya. Y eso estaba escrito por los profetas de que iba a morir. Era necesario que muriera. No se murió, o sea, Jesús cuando, aunque era Dios, hermano, no dijo, no me muero. No, sino que era necesario que muriera, aleluya. ¿Para qué? Para redimirnos, porque su muerte iba a ser la redención, no solamente del pueblo judío, sino de los gentiles, de todas las naciones, de todo el mundo. Por eso que Jesús murió. Por eso que Jesús no dijo, no, yo me hago Dios, me hago poder. Porque Jesús tenía poder, hermano. Acuérdense que cuántas veces se transfiguró, se puso sus vestidos en blanco y los apóstoles vieron su gloria. ¿Ustedes creen que incluso cuando Pedro le voló la oreja, ¿verdad? al Maco, no me acuerdo cómo se llama, al sobrino del sacerdote, le dijo a Pedro, ¿qué? ¿Piensas que yo no puedo clamar a Dios y que me mande una legión de ángeles para que me defienda? Déjalos, hombre. Si yo quisiera, oro a Dios y le digo, Señor, defiéndeme. Y vienen ángeles y me agarran de aquí, me llevan al cielo y dejan en sus pecados. Pero el Señor dijo, pero así debe de ser para que se cumplan las escrituras. Y por eso igualmente la muerte, hermano, el Señor murió para que se cumplan las escrituras de los profetas. Así es como Dios los respalda, así como Dios respalda a sus profetas de verdad, hermano. Así como de verdad los respalda. Y yo quiero, hermano, que usted sea sabio, hermano, aleluya, para distinguir a los falsos profetas. Porque si usted se da cuenta, hermano, ninguno de los profetas, ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni Daniel, ninguno de ellos anduvo decretando cosas, hermano. Ninguno de ellos.
Todos se sujetaron a la voluntad de Dios, todos. Entonces, ¿por qué hoy, hermano? Todo el mundo quiere decretar, todo el mundo quiere mandar. Me acuerdo de aquel hombre que dijo que es profeta y que es apóstol, hermano, que mató al virus, lo devolvió polvo y lo echó no sé a dónde y dijo que ya no iba a funcionar, hermano. Y el virus, ¿qué le hizo? A mí no me están mandando nada, a mí me mandó Dios, así que yo obedezco a Dios. ¿Dónde estás? ¿Y cuándo ha salido a decir, hermano, me arrepiento porque dije una falsa profecía? Nunca. ¿Y sabes qué? No se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque una de las cualidades que adquieren esas personas, hermano, es que el corazón se les endurece, hermano. Se les engruesa el corazón y ya no pueden arrepentirse, hermano. Piensan que, bueno, pues ya lo dije. Y no debe de ser así, hermano. Si usted me oye algún día, hermano, a hablar cosas, hermano, fantoches aquí, hermano, cosas infladas, como dice la Biblia, hermano, yo le voy a agradecer que usted me diga, pastor, usted está diciendo esto, ¿qué le pasa? Y hermano, y si está mal, y si no es algo bíblico, hermano, yo aquí voy a tener también, aunque me cueste, hermano, voy a decir, sí, hermano, yo dije estas cosas y no sé ni qué me pasó, perdónenme, discúlpenme. Porque eso es importante, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Entonces, hermano, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el que ha perdonado nuestros pecados, los más sucios, los más terribles. Hermano, ¿cuántas veces no pensamos en quitarnos la vida? Lo digo por mí. Y así hay muchas personas que me están viendo, que me están escuchando hoy, que han pensado en quitarse la vida. A muchos han pensado en el suicidio. Y quiero decirles que sus pecados tienen solución. Y la solución es la sangre de Cristo, que es la señal que tenemos para que nuestros pecados sean perdonados. Aleluya. Así de que no te quites la vida, hermano. Aleluya. Espera en el Señor. Recapacita, levántate. Cree en el Señor Jesucristo. Confiésale tus pecados, por duros que sean. Y arrepiéntete delante de Él y Él va a tener misericordia de ti. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Vamos a ponernos de pie entonces. Gloria a Dios. Vamos a dejarle hasta aquí, dice. Bendito sea el Señor. Esperamos.